Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Hoy vamos a tratar un tema bien especial y ese tema se llama ¿quién es Jesús? ¿O qué clase de Dios es Jesús? Porque aunque usted no lo crea, para mucha gente Jesucristo no es Dios. San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. La palabra clave en esos dos textos son las Escrituras. Si usted quiere saber quién es Jesucristo, tiene que averiguarlo, pero en las Escrituras. Y las Escrituras no es lo mismo que la Biblia, porque cuando se dijo ese texto, la Biblia no existía. Lo único que existía era lo que se llama la Torá, que son llamadas las Escrituras. Lo que la gente llama el Antiguo Testamento. Por eso la gente no conoce quién es Jesucristo, porque a mucha gente no le gusta leer el Antiguo Testamento, les da pereza. Pero mire lo que dice, porque ellas dan testimonio de mí. Lo que está escrito en los profetas, en la ley de Moisés y en los salmos. Nosotros ya tenemos Antiguo y Nuevo Pacto, pero si usted quiere conocer bien quién es Jesucristo, tiene que ir al Antiguo Testamento para saber quién es verdaderamente Jesús. Porque si leemos Deuteronomio 4:35, mire lo que dice. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. O sea que cualquier otro Dios que se mencione es falso. Y en el verso 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay. Entonces, ¿quién es Jesús? Si Jesús es Dios, eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué clase de Dios es Jesús? Vamos a orar, ¿sabe para qué? Diga, déme entendimiento, abra mi oído y que yo pueda comprender su palabra. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, oh Rey de los cielos. Conforme a la necesidad que hay, Señor, seas tú obrando, Señor. Usa tu palabra, usa tu siervo, Señor. Oh, abre el oído de los amigos y de los hermanos para que podamos comprender tu voz, Señor Jesús. Da revelación en esta hora, que todos los pueblos puedan conocer que tú eres el único Dios verdadero y que no hay otro. En tu nombre santo, Señor Jesucristo, te lo pedimos. Vea, cuando uno habla con la gente y habla de Dios, todo mundo le habla a uno de Dios, pero del Dios que cada uno tiene. Si usted habla con un vicioso, con alguien, él se refiere a Dios como el de arriba, o el Zarco, Chuchito. Ahorita hablaba con un católico y me decía que Dios para él era Yahvé. Hay otra gente que tiene otros dioses. Si usted habla con un musulmán, para ellos Alá es Dios. Y si habla con un judío, pues Yahweh o Yeshua o Jehová es Dios o Elohim. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta, porque es que la gente le dice a uno que Dios y la Virgen lo acompañan, pero entonces uno dice, ¿pero cuál Dios? Porque hay gente que cree en Dios, no en el Dios de la Biblia, porque hacen cosas y dicen cosas que ni Dios las ha prometido, ni Dios dice que las hagamos. Y hay gente que le ora a Dios, pero no sabe a cuál Dios. La otra vez yo estaba por allá en una librería, porque Dios me puso en el corazón de ir a hablarle a una persona ya de esa librería. Y todos los días me iba allá, almorzaba y aprovechaba los 20 o 30 minutos que me quedaban para hablarle a esa persona. Pero esa persona tenía una doctrina trinitaria, o sea que creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces uno le decía, ¿usted entonces cree en tres dioses? Y él me dice, no, yo creo en tres en uno, como nos enseñaron a nosotros de pequeños. Que había un viejito, que ese era el Padre, otro señor barbadito, que era el crucificado, que ese era el Hijo, y una palomita, que ese era el Espíritu Santo. Eso, aunque la gente no lo crea, lo tiene aquí en la cabeza. Pero ¿qué acabamos de leer? Aprende pues hoy que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay. Si Dios no conoce otro Dios, porque hay gente que conoce más dioses. Eso es lo único que Dios no conoce, siendo Dios, otro Dios fuera de él. Entonces todos los días yo iba donde ese hombre, y todos los días que yo le hablaba, él quedaba enojado. Y entonces un día me dijo así, hoy es el último día que le voy a prestar atención, y le voy a leer un texto para que usted aquí no vuelva nunca.
y me leyó ese que acabamos de leer. Escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces él me dijo, yo cuando leo la Biblia me dice, la escritura me dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo le dije, eso es verdad, pero lo que usted no entiende es que las escrituras que usted me está diciendo ahí no son las del Nuevo Testamento, sino las del Antiguo, porque cuando Jesucristo dijo eso, él estaba hablando era del Antiguo Testamento. Ese hombre, ¿sabe qué me dijo? No me hable más. Yo no sabía lo que había pasado cuando yo le dije esas cosas. Yo me vine a enterar, fue después que él me contó. Pues resulta que él se fue para la casa y se fue a mirar el Antiguo Testamento, todo lo que la Biblia decía de Jesús. Pues yo no me aguanté las ganas y al otro día fui, así me eché. Y llegué allá y lo saludé, Dios lo bendiga, don Bernardo. ¿Y sabe cómo me saludó? Jesucristo es Dios y no hay otro. Y yo quedé impactado. Y me dijo, necesito ser bautizado. Así me dijo él. ¿Sabe qué pasó, hermano? Ya me decía hasta hermano. Cuando usted me dijo eso, ese texto que usted me citó y me explicó eso, yo quedé como cuando un carro va en cuarta y lo pasan a primera. O sea, todo el andamiaje se resiente. Y me fui para la casa y me arrodillé. Y yo le dije, Señor, usted me tiene que enseñar eso que ese hermano me dijo. Y él me dice, ¿por dónde leía? No veía sino a Jesucristo. Él me dijo, yo me quiero bautizar en Castilla. Y vino y se bautizó en Castilla. Y cuando le preguntaron que por qué quería bautizarse en el nombre de Jesús, dijo, porque Jesucristo es Dios y no hay otro. Amén. Pues ese hombre se bautizó, se fue a congregar a la iglesia central de Medellín. Y a todos los trinitarios que llegaban allá les hablaba de que Jesucristo era Dios. Pues esa librería empezó a quedarse sin clientela porque como esa librería la visitaba tanta gente de doctrina trinitaria y él hablaba más que un perdido. Porque así como me atacaba a mí, ahora ya con esa misma vehemencia que había tenido la revelación de que Jesucristo es Dios, ahora le hablaba a la gente para que no se perdiera. ¿Por qué les digo esto? Porque es que ahora hay gente, mire, que dice que Jesucristo solamente es un hombre, ¿cierto? Vea, un hombre, en el cual se metió Dios. Otros dicen que Jesucristo es un Dios pequeño, o sea, que sí es Dios, pero que es un Dios más pequeño porque él dice, el Padre es mayor que yo. Todas esas cosas que usted vea de Jesús orando, clamando, pidiendo, todo eso tiene un propósito. Otros dicen que Jesucristo es Dios manifestado en carne. O sea, que se hizo hombre, pero que Él no es Dios, sino que simplemente es el verbo. Que porque como Dios es inmutable, Dios es espíritu, que es imposible de que Dios se haga carne. Pues eso dice la gente. Otros dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que no era Dios. Que porque cómo se va a crucificar a Dios. Entonces Dios murió en la cruz del Calvario. Y que si Jesucristo es Dios, entonces María es la madre de Dios. Pero todo eso la gente lo dice porque no sabe quién es Jesucristo. Son puras cosas, en cierta parte tienen un gradito de verdad, pero por otro lado no es así. Que porque dicen que Dios es espíritu, y eso lo dice la Biblia, pero que ¿cómo Dios va a derramar sangre? Pero es porque no conocen el gran amor de Dios. Vea, en la Biblia dice en Jeremías 5:1 que Dios buscó a un hombre, oiga, a un hombre que se pusiese en la brecha entre la tierra y el cielo para que Dios no la castigara. Y dice que no encontró ni a un solo hombre justo en la tierra para que pudiera mediar entre Dios y los hombres. Porque el mediador debía tener unas características, debía ser santo, ¿verdad? Apartado de los pecadores. O sea, que en él no hubiera ni siquiera una mancha, que nadie tuviera nada malo que decir de él. A Jesucristo lo expulcaron por todas partes y no le encontraron ni un solo defecto. Tenía que ser más sublime que los cielos. Sublime quiere decir que es más alto que el mismo cielo.
más grande, mejor dicho, todo el calificativo que usted pueda decir. Y fuera de eso, tenía que ser amigo de los hombres y amigo de Dios. Como ese hombre no existía, Dios se tuvo que manifestar en carne, Dios mismo. Porque como Dios es espíritu y Dios no puede derramar sangre porque es espíritu, Dios tampoco puede morir porque para morir se necesita estar en un cuerpo de carne. Entonces Dios se hizo hombre. Manifestarse es dejarse ver. ¿Qué dice la Biblia? En el principio era ¿quién? El verbo, ¿cierto? Y al final de la frase dice, ¿y el verbo era quién? El verbo era Dios. En el español, la palabra verbo es del latín, vea, verbo. Pero en los judíos la palabra es el dabar, vea. O sea, lo que para nosotros es el verbo, para ellos es el dabar. Que es la palabra que habla y ahí mismo crea. Pero esa palabra es Dios, Dios mismo. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo que es que se hizo carne. No fue que el espíritu se volvió en carne, sino que Dios hizo un cuerpo de carne en el cual se manifestó a los hombres. No es que dejó su esencia de ser un espíritu, era el espíritu de Dios dentro de un cuerpo de carne. La otra vez se me subió un señor al vehículo y me dijo, ¿usted es creyente? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿a dónde asiste? Y yo soy hijo de Dios, pero me congrego en la iglesia pentecostal. Y él me dijo, ¿y por qué se fue para allá? Que esa gente son Jesús solos. Sí. Todo es Jesús. Si Dios es una Trinidad. Y me dijo, ¿tiene la Biblia ahí? Ábrala. Y entonces le dije yo, léala usted que yo voy conduciendo. Le voy a leer Génesis 1:1, me dijo él. En el principio crearon los Elohim, los cielos y la tierra. ¿Sí ve que es plural? Y yo le dije, ahí no dice los Elohim. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces él dijo, es que eso es un plural. Y yo, pues es un plural de majestad, pero no es un plural de que hayan más seres. Lo que dice la palabra Elohim es el poderoso de los poderosos, porque Eload es el singular y Elohim es el plural, pero depende de qué sustantivo tenga al principio. Creó Dios, tiene un singular, pero cuando se refiere a los dioses falsos, dice los dioses falsos, o sea, los Elohim hicieron esto y tal cosa, son dioses falsos, pero también se le dice Elohim a los ángeles. Y a los jueces de Israel también se les dice Elohim. Pero cuando se habla de Dios, se le dice al único Dios que tiene todo el poder. Entonces él me dijo, usted tiene que aprender griego y arameo. Y yo le digo, le ruego que abra Isaías 35:4 y me dice cuál Elohim de esos que usted dice es ese. Y dice Isaías 35:4, esforzaos no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Entonces le dije, la palabra Dios me la pone como Elohim, porque ahí dice Dios. Entonces cuando Dios venga, los ojos de los ciegos van a ser abiertos, de los sordos oirán, el cojo va a saltar y la lengua del mudo hablará. Todas esas cosas las hizo Jesús. Hizo ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos y saltar a los cojos. Entonces yo le pregunté, ahora dígame si se vinieron todos los Elohines o cuál Elohim fue el que se vino, que dice que Dios mismo vendrá y nos salvará. Y el Señor cogió la Biblia así todo enojado y la cerró. No vale la pena hablar con usted. Sí, porque es que no tenía por dónde. Porque es que, vea, entienda lo que dice ahí. No hay otro Dios. Fuera de Dios. No hay otro. Es que no hay ni siquiera que usted lo pueda dividir. No hay otro Dios. La gente se confunde es cuando Jesucristo ora. Ahora vamos a ver por qué es. Por qué Jesucristo clama, por qué Jesucristo llama al Padre. En Colosenses 2:2 dice que eso es un misterio y que ese misterio tiene que ser revelado a nosotros para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. En algunas Biblias dice, y de Cristo. En otras versiones, en muchas versiones, el misterio de Dios el Padre, Cristo. En ese misterio, en el verso 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, que si usted logra conocer el misterio de Dios que se llama el misterio de la piedad. El misterio de la piedad dice así, Dios fue manifestado en carne, Dios que se dejó ver. Dios fue justificado en el Espíritu. Dios fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles Dios
y Dios fue recibido arriba en gloria. Eso es el misterio de la piedad. Cuando usted logre comprender ese misterio, dice que en ese misterio están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de la Biblia. Si usted no entiende ese misterio, la Biblia dice que usted nada sabe, está envanecido, delira, pero gracias al Señor que podemos saber y Él nos ha revelado que Él se manifestó en carne. Si leemos Isaías 45:15, vamos a comprender eso, para que sepa usted quién es verdaderamente Jesucristo. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. ¿Qué es encubrir? Tapar algo, disfrazarme para que no me vean, meterme en secreto. Si yo les digo que hay un policía encubierto, ¿qué estoy diciendo? Que se metió a la guerrilla un policía encubierto. Hay un policía allá adentro disfrazado de guerrillero que no es guerrillero, sino que es un policía. O sea, que Dios se encubrió para poder salvar. Y me tocaba darle la enseñanza a unos niños. ¿Cómo le explico a un niño de estos que Dios se hizo hombre y se encubrió bajo una piel para poder salvar al hombre y pagar por los pecados del hombre? Y no sé, me vino una idea en segunditos. Entonces les dije, ¿quién es Peter Parker? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo ha oído mencionar? Eso sí, el hombre araña, ese sí ve caricaturas. ¿Quién es el único que conoce que el hombre araña es Peter Parker? La novia, pero porque él se lo reveló. Pero el único que sabía que Peter Parker es el hombre araña era él. ¿Quién es el único que sabe quién es Dios? Dios mismo. Entonces, para el hombre araña revelarle a la gente quién es el hombre araña, lo único que necesita hacer es quitarse la máscara. Y al que le permita conocerlo sin la máscara, entonces va a decir, yo ya sé quién es el hombre araña. Peter Parker. Como Dios se encubre, entonces él dice, nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces se llevó los discípulos por allá a la montaña y se transfiguró delante de ellos. Y dice que su apariencia cambió. Y él mostró por un momentico quién era él. Felipe le dijo que andaba con él. Muéstreme al Padre y me basta, porque usted habla que su Padre, que su Padre, que su Padre, pero muéstremelo quién es el Padre. Y él dice, el que me ha visto a mí. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre si yo llevo tiempo andando con ustedes? Yo y el Padre uno somos. Peter Parker y el hombre araña, uno. No son dos, porque él se encubre, se disfraza, se camufla. Como yo les dije lo del policía, al policía lo ven allá, no, allá hay un guerrillero, pero nadie sabe que es un policía. Hay otra cosa que Dios encubre y está en Proverbios 25:2. Gloria de Dios, ¿qué? ¿Es encubrir qué? Un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Si usted quiere saber cualquier misterio o secreto en Dios, métase a qué? A escudriñar. Hay gente que eso cava y cava y cava, es que buscando oro. Y dejan ese hueco ahí y llega otro y cava 2 picaditas más y encuentra el oro. Y el otro se cansó de cavar. Dios encubre las cosas para que el hombre las escudriñe. Dios no le da tan facilito a la gente. Por eso es que la gente como lee y pasa por encima, no escudriña. Entonces cuando usted escudriña, Dios le revela los misterios a usted. Vea, hay un texto que dice en San Juan 17:3 y lo vamos a comparar con 1 de Juan 5:19. San Juan 17:3 dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? En el texto, esta es la vida eterna, que te conozcan. O sea que la vida eterna es que un conocimiento. Pero ¿conocer a quién? A ti, o sea, al Espíritu, y a su manifestación en carne y a Jesucristo. El que tenga este conocimiento sabe qué es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Pero ahora llegamos a 1 de Juan 5:19 y mire lo que dice que es la vida eterna. Pero el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Ponga esos dos textos en paralelo y verá que sabe qué es la vida eterna. Conocer a Dios en Jesucristo, porque Él es el verdadero Dios, vestido de carne, y la vida eterna.
Porque hay gente que se va a morir y se va a perder solamente conociendo a Dios, porque no saben quién es Jesucristo. Por eso el San Juan 14 les dice, ustedes creen en Dios, ¿cierto? Crean también en mí. Porque los apóstoles no sabían quién era Jesús. Andaban con él y no sabían quién era él. Estaban por allá en el agua y se estaban hundiendo y vio que Jesús se paró y reprendió el mar y las olas del viento. ¿Y quién es este pues que hasta el mar le obedece? Ellos vinieron a saber quién era Jesús después de la resurrección, porque les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. ¿Qué dice el Salmo 89:8? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, mire lo que, ¿quién poderoso como tú, que reprendes el mar y que cuando se levantan sus ondas tú las sosiegas? Y dice que no hay otro que pueda hacer eso. ¿Cómo las sosiegas? Se levantó Jesús y le dijo al mar, imagínense, ¿quién ha ido al mar a Cartagena? Una cosa tan grande y usted decirle, calla y enmudece y eso. Y Job dice que cuando él pasa encubierto, él dice, yo lo voy a ver pasar y no lo voy a comprender. Leámoslo en Job 9:8. Él solo extendió los cielos para cuando le digan que muchos crearon y anda sobre las olas del mar. ¿Quién es el único que ha andado sobre las olas del mar? Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades. O sea, él hizo todas las estrellas y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Pero mire, he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. ¿Por qué? Porque pasa encubierto. Dios se encubre para salvar. Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. ¿Sabe por qué Dios se tuvo que hacer hombre? Porque la ley establecida por él decía que cuando alguien quisiera liberar un esclavo, solamente lo podía liberar un familiar de esa persona. Podía ser un hermano, un tío o el papá, pero nadie de afuera lo podía liberar, solamente un familiar que tuviera las cualidades de que pudiera pagar por él el precio y de que lo quisiera hacer, porque hay gente que tiene el poder para pagar por alguien, pero no lo quiere hacer. Y hay otros que quieren hacer las cosas, pero no tienen el capital para pagar. Para rescatar a la humanidad, el precio era de sangre. Había que derramar sangre, ser santo, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Nadie en este mundo cumplía con esos requisitos. Por eso es que él tuvo que ir a la cruz del Calvario, el santo de los santos, y pagó por todos los seres humanos, porque nadie lo podía hacer. Por eso cuando dicen que María es mediadora, eso es una blasfemia, porque María cuando le dijeron que estaba en embarazo, mire lo que ella dijo, mi alma se engrandece en Dios mi Salvador. Uno dice que uno necesita un Salvador es porque es pecador. Un día una señora se me subió al taxi y me dice, lo malo de los evangélicos es que no creen en la Virgen. Y yo le dije, yo sí creo, pero que haya sido virgen después del parto, eso sí no lo creo. Y que la adoraran, mucho menos. Porque yo fui virgen, ¿usted fue virgen en algún día de su vida? ¿Usted lo adoraron? Nadie. La Virgen andaba por las calles y nadie se le tendía así. Ni los apóstoles tan siquiera. No hizo ningún milagro. Y le voy a decir otra cosa, señora. Ella hablaba hebreo y yo español. Lo que yo le diga no me lo entiende. Y le voy a decir otra cosa. Si yo tengo poder de salvar a alguien y no lo hago, pues me vuelvo que inmisericordia, ¿cierto? Si usted ve que a su hijo lo están matando y usted tiene el poder de hacer algo y no lo hace, entonces usted lo dejó matar. Entonces, si ella no lo pudo ayudar a él, ¿cómo me va a ayudar ella a mí? Si ni siquiera me conoce. Y esa señora se quedó mirando, si usted tiene razón. Y otra cosa, señora, la Biblia dice que yo invocar el nombre de un muerto es abominación. El único nombre de un muerto, pero del resucitado que yo puedo invocar es del único que se ha levantado de la tumba. Porque Jesucristo fue para eso que se manifestó en carne. Lean Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes participaron de carne y sangre? Él también participó de lo mismo. ¿Para destruir a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber al diablo. Para destruir el pecado y para destruir la muerte. Como los hijos, nosotros participamos de carne y sangre porque nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo de carne. Cuando usted se pudra allí en el San Vicente o en los hornos crematorios, ¿cómo es que se llama usted? Albeiro. Lo único que se va a seguir llamando Albeiro es el espíritu que hay ahí. A ese es el que van a llamar a cuentas.
porque el otro está por allá lleno de gusanos o ya se lo comieron o ya hace parte de la tierra. Nosotros somos un espíritu con un cuerpo. Si no lo cree, lea Job 10, verso 10. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Cuándo lo vaciaron como leche? Cuando su papá se desarrolló en su mamá y eso se cuajó allá dentro del estómago de esa mujer como un quesito. Entonces cuando a usted le digan, entonces Dios murió en la cruz del Calvario, ¿qué es la muerte? Si ya leímos que el cuerpo es el vestido del espíritu. ¿Cuándo se dice que una persona murió? Cuando cesan todas sus funciones vitales. Entonces lo declaran muerto. ¿Qué fue lo que murió? Cuando dicen que una persona se murió, fue que fue desincorporado del cuerpo. Entonces Cristo fue a la cruz del Calvario y dice que ofreció su vida, pero a él no lo mataron. Él dice, yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar. ¿Cómo hace él? Se sale de ese cuerpo y ese cuerpo se muere. Y se mete en ese cuerpo y ese cuerpo vuelve y vive. Eso es lo que se le hace a la gente imposible de comprender. Por eso es que la Biblia dice que Dios se dio por nosotros. Pero el texto que lo pone en paralelo es que de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? ¿Dio a su hijo o se dio él mismo? Dios se dio a sí mismo. ¿Qué fue lo que dio? Su cuerpo humano para pagar por el pecado del hombre. Como no había ningún ser humano que pudiera morir por el hombre y pagar por el pecado, y el precio era de sangre, él se dio a sí mismo, pero Dios se dio a sí mismo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que el de él, que uno ponga su vida por los amigos. Pero en San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿A qué? A su manifestación en carne, la dio. Él fue vestido de carne, porque esa es la vida eterna, conocer a Dios y quién es Jesucristo. Pero Jesucristo es la vida eterna y el verdadero Dios, porque los demás son falsos. Ahora vamos a ver por qué Dios oraba, si era Dios, pero en condición de hombre. Él tiene 3 profesiones. Vea, dice que era profeta, era sacerdote, era rey, era señor y era siervo. ¿Qué es un profeta? Moisés era considerado como Dios y Aarón era su profeta. Y la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea que cuando hablamos de él, estamos profetizando. Profeta es el que habla en nombre de otro. Así dice Jehová, decía Isaías. Así dice Jehová, decía Jeremías. ¿Qué eran ellos? Los profetas mayores y menores, que hablaban en nombre de otro. Pero como Jesucristo venía en carne, él era profeta. Y se le había dicho al pueblo de Israel en Deuteronomio, profeta como yo, dijo Moisés, os levantará el Señor. El que no oyere a ese profeta, su alma será desarraigada del pueblo. El profeta tenía que hablar. ¿De quién tenía que hablar? Del Padre Celestial. Porque venía a hablar del que llena todo el universo. Porque no crea que es que el cielo se quedó vacío. Dios llena toda la creación. ¿Él sabe qué hizo? La Biblia dice que él sacó su brazo y desnudó su santo brazo ante las naciones. El brazo es ese cuerpo de carne. Pero Dios sigue llenando el universo. Él está aquí, pero está en China. Está en esa guerra de Israel. Y aquí puede hacer maravillas y hacerlas allá. Donde usted se arrodilla, ahí está Dios. No hay lugar donde usted se pueda esconder. Entonces, como profeta, tenía que denunciar el pecado, llamar al arrepentimiento, acercar los hombres a Dios y acercar a Dios a los hombres. Porque esa era la misión de un profeta. Como Jesucristo estaba en carne y era el hombre perfecto, ahora sí les voy a explicar qué es el hombre perfecto. Un hombre es perfecto y justo delante de Dios cuando primeramente teme a Dios. Jesucristo como hombre tenía a Dios. Aunque parezca extraño, pero como hombre tenía que sujetar a Dios. Porque era el hombre perfecto, era el modelo de todos los hombres a seguir. Como hombre tenía que orar. En el Salmo 65:2 dice, ¿por qué tenía que orar? A ti vendrá toda carne. ¿Por qué tenía que orar? Porque estaba en carne. Entonces usted ve a Jesucristo diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, que es la humana, sino la tuya, la del cielo. Todo el que esté en carne y quiera ser perfecto para con Dios, tiene que doblar la rodilla delante de Dios.
El hombre que no doble sus rodillas delante de Dios aquí las va a doblar allá, pero para juicio. Porque delante de Jesucristo se va a doblar toda rodilla. Como hombre tenía que recibir el Espíritu Santo, porque todo sacerdote y profeta tenía que ser ungido. Y la Biblia dice que siempre el mayor es el que tiene que ungir al menor. ¿Qué era mayor? ¿Dios en espíritu o Dios en carne? Por eso él cuando está en carne dice, el Padre, o sea, el Espíritu es mayor que yo. Conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu porque el Padre es mayor que yo. O sea, voy a venir yo mismo, pero ya no en cuerpo, sino en espíritu para meterme en ustedes, porque la presencia de Dios en espíritu es mayor que yo en carne. No los voy a dejar huérfanos, yo voy a venir a ustedes. Yo ando con ustedes, pero voy a morar en ustedes. Por eso dice la Escritura que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Si usted no tiene el Espíritu del Señor, no es de él. Tiene el Espíritu de Cristo. Si no lo tiene, usted no es hijo de Dios. Usted es hijo del otro. El que dice 1 Juan 3:8. Todo el que practica el pecado es de quién. Si usted peca hoy, mañana, pasado mañana y todos los días vive pecando y vive en función de darle placer a su vida, usted es del diablo, dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, como sacerdote, Hebreos 5:1, vea todo el oficio que tenía que hacer un sacerdote, que Jesucristo, como siendo Dios en carne, lo tenía que hacer como hombre. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados de la gente. Por eso Jesucristo usted lo ve, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba rogando por los pecadores, sabiendo que lo estaban afrentando era él. Enseguida dice en el verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Dios en carne estaba rodeado de debilidad. Hay gente que piensa que Jesucristo ni al baño iba. Imagine usted saber que lo van a matar con la muerte más espantosa que pueda sentir un ser humano. Y él dice, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero aún así, sabiendo que lo iban a volver nada, porque dice que a ningún hombre le han hecho lo que a él le hicieron, pero que no se haga mi voluntad sino la suya. Porque en Isaías 53:10 no fueron los hombres los que le hicieron eso. Dios lo sujetó a padecimientos. O sea, Dios mismo dijo, me voy a hacer lacerar, me van a escupir, se van a burlar de mí, van a arar surcos en mis espaldas, dice la Escritura. Pero Él fue el que determinó eso, porque la muerte en cruz fue Dios quien la determinó, no los hombres. Y lo crucificaban desnudo totalmente. No es como en las películas que lo muestran con un trapito acá. No, del todo desnudo. Y a eso se sometió él. Por eso no se extrañe cuando usted esté en una dificultad, porque es Dios quien lo sujeta a padecimiento. Y para un propósito. Y en el verso 7, y Cristo en los días de su carne, fíjese, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, ¿aprendió qué? Obediencia. Hay algo que Dios aprendió en carne y fue a obedecer. Nadie lo había hecho obedecer nada a Dios. Y por amor a usted y a mí a todos, vino aquí y aprendió qué es orar, porque Dios nunca ora. Aprendió obediencia, que se sujetó a hacer todo lo que estaba ordenado que tenía que hacer. Imagínese quién hace obedecer a Dios. Nadie, si Él es el que da las órdenes. Pero por amor, y que tenía que ser santo, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos, la Biblia dice que se santificó a sí mismo, se guardó. Ahora el otro es rey. ¿Qué hace un rey? Gobernar, legislar. Entonces Jesús llega y se viene y se presenta. Antes os fue dicho, no adulterarás. Y como él es rey, dice, pero yo os digo. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Porque él dijo, yo para esto he nacido, para ser rey. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces ahorita ya les voy a mostrar en estos 2 minuticos para que entiendan que Jesucristo fue manifestado en carne, Dios mismo. Isaías 33:22. Vea, son 3 versículos, pero que se le van a quedar a usted aquí en la cabeza, que cuando le pregunten quién es Jesús, usted diga, Jesús es Dios. Porque Jehová es nuestro juez, o sea, Él es el único que me juzga.
Jehová es nuestro legislador. A Él es el único que le tengo que obedecer. Jehová es mi rey. Él mismo. ¿Él mismo qué? Él mismo, no otro. Él mismo, Él mismo. Él mismo nos va a salvar. Isaías 35:4. Decía a los de corazón apocado, o sea, triste, esfuércense, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién? Dios mismo. Dios mismo es el que va a venir a salvarme. Entonces, cuando Dios venga, los ojos de los ciegos van a ser abiertos, los oídos oirán, el cojo saltará y cantará la lengua del mudo. Dios mismo. La otra, Ezequiel 34:11. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo. Por eso él llega al pueblo de Israel y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que todo el que es oveja de Jesucristo oirá esta voz, porque Dios lo está llamando. Y la otra, vea esta otra, Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, yo mismo voy a estar presente, no otro, yo mismo. Gloria a Dios. Si ve que no hay Trinidad, Jesucristo es Dios en carne pagando por el precio de los hombres. Y cuando se mete en espíritu dentro de nosotros, que es a lo que se le dice el Espíritu Santo, es Jesucristo en vosotros la esperanza de gloria, pero metido acá dentro de nosotros. Hay gente que dice que Jesús no es el Padre. Y con un solo texto les voy a mostrar que sí, que el Señor a todo el que toma por hijo lo disciplina, porque si nuestros padres terrenales nos disciplinan y obedecíamos, ¿por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus? Y Apocalipsis 21:7. El que venciere, o sea, el que venza este mundo de pecados y se salga de esto, dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice Jesucristo. Imagínense que cuando Tomás, que no creía, lo vio que resucitó, vea, se le arrodilló y ¿sabe qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Señor mío, o sea, mi amo al que yo obedezco y mi Dios, mi creador. Vea, inmutable. Dice la Biblia que no cambia, pero la gente dice que Él no puede ser Dios, que porque Dios siendo espíritu no se puede hacer carne. Pero Dios se hizo, fue un cuerpo de carne para Él manifestarse. Pero en Malaquías 3:6 dice, por eso no habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio. ¿En qué es lo que no cambia? En que Él, si usted se vuelve a Él, Él se llena de misericordia hacia usted. Él no cambia en eso, Él es amoroso siempre. Y el otro es que Dios no puede ser hombre ni hijo de hombre. Él dice que no es hombre, pero eso se dijo cuando Él no se había manifestado en carne. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice una cosa y la hace. Lo único que lo hace cambiar es si usted cambia. Entonces, por eso es que la gente dice, no es que Jesucristo por eso no puede ser Dios, porque Dios no es hombre, pero no es hombre para mentir. Él es el Dios de toda verdad. En Jesucristo no hay engaño. Todo lo que Él dijo era verdad. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Gracias, oh Padre Celestial. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor Jesús.